Bueno, vamos a ver estos programas sociales de una perspectiva general, en una dimensión completa. Nosotros tenemos como invitado principal para esta mañana a Emilio Hungría. Él fue viceministro de Economía de la gestión anterior. Él es economista y experto en política pública, pero además fue de los creadores, de los que elaboraron estos programas sociales extendidos, creados durante la gestión del expresidente Danilo Medina, y por tanto lo creemos una autoridad para hablar de la materia y para hablar de las proyecciones que está haciendo el presente gobierno. Buenos días, Emilio, ¿cómo está usted? Bien, bien, buenos días a todos. Bueno, ya usted nos escuchó y escuchó un resumen de las ruedas de prensa de ayer. ¿Qué usted puede decirnos al respecto? Bueno, lo primero que hay que hacer es, evidentemente, saludar las medidas del presidente Abinader de extender los programas. Se sabía y lo veníamos diciendo desde hace mucho, varios economistas, y no era un tema partidario, se necesitaba extender fase 1, se necesitaba extender quédate en casa, y entendemos también que el mismo fase 2 también es necesario extenderlo. Claro, siempre se puede pensar que tal vez hay mejores maneras de focalizar estos esfuerzos, pero definitivamente, primero, si queremos poder mantener los contactos reducidos para que los contagios se mantengan bajitos, pues necesitamos continuar apoyando a las personas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las personas pasan hambre, cuando las personas tienen dificultades económicas, lo que van a salir es a buscársela. ¿Y cómo la van a buscar? Bueno, con algún tipo de trabajo que tal vez pueda incrementar el nivel de contacto en la sociedad y por lo tanto incrementen los contagios. Entonces, era entendible por ese lado. Por el otro lado, el gobierno también está apostando a una recuperación económica fuerte. Para tener una recuperación económica fuerte, especialmente en un periodo de tiempo tan corto, se necesita también apoyar el consumo en muchos de estos hogares, porque si no, bueno, pues vamos a empezar también a ver cómo muchos negocios tal vez van a caer en quiebra con más facilidad. Entonces, se saluda por ese lado. Por el otro lado, tal vez sí diría que me preocupa que el gobierno esté reduciendo el monto de quédate en casa en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque en su momento, cuando hablamos de quédate en casa, justamente lo que se pensaba era qué tanto caen los ingresos de muchos hogares, justamente por el hecho de que se ponen medidas como el toque de queda. Entonces el gobierno está justamente un tercio de enero poniendo un toque de queda mucho más restrictivo, incluido la no salida los fines de semana, básicamente, y en ese momento decide recortar estos ingresos. Entonces este número, los 3.000, no entiendo de dónde salen. Los 5.000 en su momento nosotros habíamos calculado, justamente entendiendo qué era lo que estaba pasando e incluso viendo la perspectiva de otros países. Entonces la recomendación hasta ahora del Fondo Internacional y de economistas como Esther Duflo no es recortar estos montos, tal vez focalizar y ver si hay personas que no lo necesitan ahora mismo, pero definitivamente entiendo que era necesario mantener los 5.000 en el corto plazo. Sin embargo, se saluda al menos los 3.000 para las 1.5 millones de familias. La elaboración de estos programas, en la cual tengo entendido que usted participó, tuvo algún rol, fue obviamente una respuesta, como han tenido que asumirla otros países, para paliar un poco la realidad, la situación, el impacto de la crisis. En el caso nuestro, fueron elaborados por un equipo local, es un esquema quizás replicado de otro país. ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cómo se llegó a la idea, a la elaboración de estos programas? Bueno, la elaboración de estos programas respondió a dos temas. Por un lado, el presidente Medina en su momento le solicitó al equipo económico que ideara algún tipo de plan para poder ayudar, porque se entendía que, habiendo tomado las medidas que se estaban tomando de la pandemia, muchas personas iban a quedar suspendidos y muchas personas pues teníamos que apoyarlos en un momento en el que íbamos a estar pidiendo que estuvieran cerrados sus puestos de trabajo. Entonces, ¿qué se decidió en ese momento? Bueno, un grupo de primordialmente economistas, la mayoría muy jóvenes de distintas instituciones, nos reunimos y empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que entendemos que va a pasar? Y decíamos, mira, hay una serie de empleados que van a caer en suspensión, hay una serie de personas a quienes le tenemos que pedir que reduzcan sus contactos sociales. ¿Qué evidencia hay en otros países o en otras épocas que
de qué sucede en este momento. Y veíamos, bueno, en Estados Unidos, en Italia, etcétera, muchos países estaban tomando medidas justamente para apoyar. Y lo que decíamos era, mira, hay que buscar algún tipo de medida que apoye la caída en el ingreso de esos hogares, que nos diga, bueno, ellos necesitan al menos mantener un consumo mínimo, una canasta básica mínima. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Bueno, esa canasta básica mínima, de cuánto debería ser, cuánto entendemos que seguirá siendo el ingreso de estos hogares por distintas razones. Entonces, ¿con cuánto nosotros estamos cubriendo? Por el lado de quédate en casa, vamos a decir un 90% de los hogares, y por el lado de fase, pues bueno, vamos a intentar cubrir, aunque sea un mínimo, del salario de todas las personas que pudiesen quedar suspendidas. Entonces, fue un esfuerzo completamente local, fue un esfuerzo que evidentemente vio evidencia de lo que estaba haciéndose en otros países, pero incluso en su momento se habló mucho de lo que estaba haciendo Perú. Sin embargo, la forma en que Perú lo hizo, que fue similar a nosotros en diseño, no fue tan efectiva porque tuvo una mala implementación. Aquí, gracias a que Ciuben y el Gabinete Social y que el Banreservas ya tenían una serie de programas implementados, pues aquí tuvimos una implementación mucho más efectiva que evidentemente nos permitió tener una ola de contagios mucho menor. Hungría, hay algunas informaciones que faltan. Por ejemplo, se va a mantener quédate en casa, pero habrá que ver si va a cubrir el 1.5 millones de personas que cubría el programa anterior. Yo recuerdo bien que de Prosoli había 800 y tantas mil personas y se llevó a 1,5 millones con un recurso de la cédula. Entonces habrá que ver si se mantiene el 1,5 millones, pero no está claro lo que va a ocurrir con fase 2. Yo creo que es fundamental ese apoyo a los empresarios, a los patronos, para poder mantener la mayor cantidad de gente en empleo. También el programa PATI queda en el aire, aunque el presidente Abinader anunció ayer un programa de apoyo a la microempresa a través de tasas bajas del Agrícola y Banco de Reservas, etcétera. ¿En qué modalidad tú crees que deben mantenerse estos programas, principalmente en lo que respecta el apoyo a las pymes y a los empresarios que eran beneficiados de fase 2? Claro. Bueno, lo primero que hay que decir es, si bien fase 2 en parte apoya al empresario, en realidad fase 2 también apoya el empleo. ¿Y cuál era la idea? ¿Cuál es la idea detrás de fase 2? La idea es, en vez de que tú entres a una suspensión porque tu empresa tal vez en este momento no tiene mucha liquidez, vamos a apoyar a la liquidez de las empresas, asumiendo una parte de los ingresos de las personas, y asumiendo entonces esa parte de los ingresos de las personas, las empresas van a mantener estos empleados trabajando, lo que implica que se va a mantener el consumo. Entonces, fase 2 en ese momento obviamente estaba buscando justamente atender a un problema de que no queríamos que todo el mundo pasara necesariamente a suspensión. Yo entiendo que todavía hay muchas empresas hoy en día que por distintas razones, aumentos de sus costos, aumento de los protocolos que tienen que tener, personas que tal vez no pueden tener trabajando todo el tiempo allá, tienen que mantener cierto distanciamiento. Hay muchas empresas que todavía están teniendo problemas similares, problemas de liquidez, problemas de necesidad de continuar trabajando con costos superiores. Entonces yo entiendo que fase 2 es clave para que lo intentemos mantener. Emilio, con la interrupción nos hablaba de la necesidad de mantener el programa fase 2, que es un apoyo también al empleado. Sí, bueno, y lo que decía era, al final del día, fase 2, ¿qué es lo que busca hacer? Por un lado busca que yo no tenga que suspenderte. ¿Por qué? Bueno, porque para el Estado es más costoso un empleado suspendido, porque fase 2 solamente te da 5,000 pesos, mientras que fase 1 te da de 5,000 a 8,500. Entonces es ideal para el Estado que la mayoría de los trabajadores pues continúen en sus trabajos, porque además también ven ingresos superiores dado que la empresa los paga. Por el otro lado, también es bueno que la mayor parte, y especialmente ahora que vamos a estar arrancando, la mayor parte de los empleados puedan continuar con un empleo. ¿Por qué? Bueno, porque es muy costoso para la economía cuando una persona pierde su empleo, dado que ahora tiene que volver a buscar empleo en alguna otra empresa. Entonces, usualmente es bueno para una economía que está arrancar con la menor cantidad de desempleo posible. Por eso entiendo que es importante mantener el fase 2. Ahora, ¿qué se puede pensar? Bueno, tal vez es necesario ya empezar a focalizarlo. Hay tal vez ciertos sectores que ya están trabajando bien, que no han tenido tal vez incrementos de costos,
que ya se le puede quitar fase 2. ¿Por qué? Bueno, porque no es necesario continuar apoyándolos para que continúen. Sin embargo, puede ser que haya otros sectores que todavía necesiten fase 2 o incluso sectores que ahora mismo queremos que arranquen, queremos que empiecen a incluir personas que tal vez se pudieran incluir en fase 2. Entonces, creo que sí es necesario y creo que es algo que el gobierno debería estar pensando cómo hacerlo. Emilio, ¿ya habrá alguna cifra o por lo menos algún estimado después de varios meses de aplicación de estos programas, sobre todo porque no han sido alterados, se han mantenido, salvo algunos cambios que se anunciaron últimamente? ¿Hay alguna cifra que indique, por lo menos un estimado del impacto que han tenido en la población la aplicación de estos programas? Bueno, evidentemente la primera cifra, y aplaudo al Ministerio de Economía que recientemente la sacó, es justamente el tema de la pobreza. ¿Y por qué? Bueno, porque una de las cosas que justamente estábamos buscando era, mira, si muchas de estas personas que recientemente han salido de la pobreza vuelven a caer en la pobreza, sabemos que ahí hay dos efectos. Hay un efecto de corto plazo de personas que van a tener que salir a tener más contactos sociales, a buscar trabajo o a tener que buscársela en chiripeo. Y ese tipo de personas, cuando vayan a hacer eso, pues al tener más contactos sociales, te incrementan los contagios. Pero por el otro lado también había un efecto de largo plazo. Una vez que una persona cae en la pobreza, es mucho más difícil sacarla que si ayudamos a que se mantenga fuera durante una época de crisis particular y luego pues esa persona pues puede volver a sus trabajos regulares. Entonces el Ministerio de Economía dijo que aproximadamente 2/3 de la pobreza que pudo haber causado la pandemia fueron salvaguardados gracias a los programas, tanto Quédate en Casa como también, si pudiéramos ver, probablemente fase. Por otro lado, no tengo cifras oficiales, no se ha hecho ningún tipo tal vez de estudio acá todavía sobre eso, pero creo que sí hay dos cosas que tenemos que ver. ¿Qué ha pasado en países que intentaron implementar algo similar al nuestro y no pudieron implementarlo también, como el caso, por ejemplo, de Perú? ¿Y qué vemos en ese país? Bueno, pensaron algo similar aquí. Sin embargo, al durar 2 o 3 meses en poder empezar a hacer los pagos, cuando aquí lo empezamos a hacer en una semana, esos 2 o 3 meses en que se empezaron a hacer los pagos han llevado a que Perú tenga una tasa de contagios casi 5 veces superior a la nuestra, con una cantidad de muertos por población que creo que es 4 veces superior a la nuestra. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, es muy positivo para República Dominicana porque nos muestra que el haber podido hacer estos programas o implementarlos en el corto plazo, pues también ayudó a que la crisis no fuera tan mala por el lado sanitario. Entonces creo que eso queda evidenciado. Y por último queda evidenciado también lo bien que la economía venía recuperándose hasta noviembre. ¿Por qué? Bueno, porque muchos empleadores no tuvieron que perder ese contacto con su empleado, no tuvieron que despedirlo, no tuvieron que necesariamente ponerlo en suspensión dado el fase 2, y eso nos permitió de una manera muy suave volver casi a los niveles previos a la crisis. Y creo que va a ser clave justamente en este periodo de recuperación del 2021. Emilio, por más que me esfuerzo, yo todavía no le cojo la clave al mensaje comunicacional del gobierno respecto a la economía, porque por un lado hay mucho optimismo, muchas iniciativas, no asoma la austeridad por ningún lado, incluyendo en el gasto, pero por el otro lado dicen las principales figuras que no hay de otra que buscar dinero prestado. Dando una panorámica general de lo que tú estás viendo de nuestra economía, a partir de que el Banco Central ha dicho que 2020 va a cerrar con un déficit del PIB de no menos de 7%. Sí, bueno, la caída en el PIB era previsible y de hecho en un momento a inicios de este mandato empezamos a ver que se decía que íbamos a terminar en un menos 4% y muchos decíamos eso es imposible, es evidente que vamos a ir a un menos 7, menos 8%. Gracias a Dios, de hecho, fue menos 7.3%. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? La economía ha estado sufriendo aquí, ha estado sufriendo en el resto del mundo. ¿Y qué nosotros, qué entiende el gobierno debe estar haciendo? Deben haber dos lados. Por un lado, el tema de los programas sociales, de poder continuar apoyándolos, pero por el otro también, y es algo que es bueno que sea comunicado efectivamente como un plan, es cuál es el plan de reactivación para la economía. Y el plan de reactivación de la economía no creo que debe estar, por ejemplo, basado solamente en un sector como es el turismo.
El plan de reactivación de la economía tiene que estar basado en necesidades de los distintos sectores para poder rápidamente volver a los niveles de empleo y a los niveles de producción anterior. ¿Por qué digo que no debe estar basado en el turismo? Bueno, una persona que invierte no debería poner todos sus huevos en una canasta, pero específicamente no debería ponerlos en una canasta que no controla. El turismo es algo que no vamos a poder controlar, el turismo es algo que va a depender de qué tan rápido vuelva la confianza internacional y de qué tan rápido otros países puedan implementar la vacuna, de qué tan rápido puedan controlar los contagios. Entonces, creo que por ese lado es importante tener cuidado. Por el otro, nosotros entendemos que ahora mismo es una época en la que, por razones normales, va a haber un déficit de parte del gobierno dominicano. Razones normales me refiero a que se necesita, como decíamos, continuar algunos de estos programas, pero por el otro, bueno, se necesita lanzar tal vez un programa de obras o lanzar otro tipo de programas que evidentemente serían costosos. El gobierno dominicano tiene una ventaja y es que nosotros dejamos una economía que era muy bien vista internacionalmente, es muy bien vista internacionalmente y es una época en la cual pueden tomar préstamos a una tasa bajita porque los inversionistas internacionales confían en República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? En un momento en el que el resto del país está teniendo problemas para poder arrancar, es bueno que el gobierno encuentre la manera de tomar estos préstamos, pero evidentemente con planes de cómo utilizarlos para que luego, cuando el país arranque, entonces el gobierno poder reducir su toma de préstamos y empezar a repagar esa deuda. Entonces, por ese lado entiendo que es bueno y no es dañino para la economía que el gobierno piense en esos préstamos siempre con un plan de contingencia de mediano plazo, de que ya una vez que la economía arranque, es tiempo entonces de reducir nuestro gasto. Hay uno de los programas, Emilio, que no forma parte del paquete de respuestas que se dio por la crisis, por la pandemia, sino que es un programa de hace muchos años, que es el programa Comer Primero. El gobierno anunció, a través del propio presidente de la República, una conversión de ese programa. ¿Qué opinión te merece? Un programa que ahora se llamará Supérate. Creo que hay algo más que un cambio de nombre. No sé si tienes la información del alcance de ese cambio, de esa conversión del programa. Bueno, hasta donde el gobierno ha dicho, la verdad que es una práctica que es muy común y que la hemos visto, por ejemplo, en México. México, que fue el primer país de Latinoamérica que tenía estos programas de transferencias condicionadas. ¿Qué hacía México? Bueno, cada vez que cambiaba de presidente le cambiaba el nombre al programa. Entonces el primer programa se llamaba Progresa, cambió de presidente, le cambiaron el nombre a Oportunidades, cambió de presidente, le cambió el nombre a Prospera. Fuera de eso, ¿qué estamos viendo que tiene el programa de nuevo? Bueno, por un lado el gobierno ayer estaba anunciando que el programa que iba a tener una idea de insertar a las personas en el mercado laboral. Creo que eso es positivo y de darles capacitaciones para que evidentemente con eso puedan conseguir un empleo digno. Eso es positivo, sin embargo, eso era algo que ya se venía haciendo en Progresando con Solidaridad. O sea, y se puede ver, había una serie de centros en el país, tanto de capacitación como de ayuda a la reinserción laboral, de los cuales, por ejemplo, el Progresando con Solidaridad indicaba que el 50% de las personas que habían entrado en esos centros ya había encontrado alguna manera de tener algún tipo de trabajo formal y que otro 42% pues lo que había hecho era iniciar sus propios emprendimientos. Entonces ya eso venía sucediendo. Que sí entiendo que pudiera ser positivo, si el gobierno ha hecho sus análisis técnicos, bueno, se va a duplicar el monto de Comer Primero. Entonces lo que se decidió, bueno, Supérate, hasta ahora vamos a duplicarle el monto, vamos a anunciar una serie de temas de inserción al mercado laboral que a mi parecer ya se venían haciendo. No he visto si se ha anunciado nada nuevo realmente en comparación con lo que yo sabía que ya estaba sucediendo, pero eso es algo que es relativamente común en cuando hay una transición gubernamental. Bueno, gracias Emilio por tu comparecencia en este programa. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Bueno, Emilio Hungría es viceministro de Economía, asesor en políticas públicas, nos ha puesto en perspectiva los programas sociales extendidos del gobierno, ya que él fue de los protagonistas, vamos a decirle así, de esos programas en la gestión anterior. Continuamos.